Así que vamos entonces con la primera pregunta. Y una de las primeras preguntas, Claudia, es ¿qué papeles necesito para comprar mi primera casa aquí en los Estados Unidos? Bueno, eso es una buena noticia. ¿Cuánto dinero necesito para comprar una casa? Pero amigos, ahora aquí estamos con nuestra querida realtor Claudia, que nos va a dar información de toda esta casa, cuánto cuesta y por supuesto nos va a dar un recorrido de ella. Esta casa tiene un precio de 545, es una super área. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven tenemos a muchas personas en nuestro set, pero es porque hoy traemos un video bastante informativo. Si quieres saber cuáles son todos los datos, todos los tips y todo lo que debes tener para comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, quédate hasta el final de este video porque nuestra amiga Claudia les va a traer toda la información. Ella, aparte de ser realtor, conocimientos en taxes, por supuesto, tiene 10 años de experiencia en la parte bancaria. Así que ella tiene bastante información muy importante para ustedes. Para eso, quédense hasta el final de este video. Bien amigos, como ven, aquí tenemos a nuestra amiga Claudia y ella se va a presentar en este momento para que la conozcan y le puedan escribir con más confianza, ¿sí? Así que, Claudia, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad, estoy encantada de estar con ustedes. Para mí es un honor y un orgullo poder presentarles lo que hago. Esto no lo llamo trabajo porque más que un trabajo es algo que me encanta. Mi nombre es Claudia Alzate, soy colombiana, vecinos de ustedes. Sí. Llevo 25 años, bueno 26 años en Estados Unidos. Me moví de Nueva York, entonces conozco mucho del área. Esta área donde vivo ahora en Carolina del Norte es un área más tranquila, un poquito más campo, pero muchísima gente ha optado por moverse para acá. En el momento tenemos demasiada demanda, no tenemos muchísimas casas porque Carolina del Norte era un área bien pequeñito. Sí, y ahora, sí. o sea, no era pequeño, pero no tenía tantas casas construidas. Tanta demanda. Tanta demanda. Y como viene Apple y Google, entonces estamos... O sea, no tenemos casas. Si tú tienes una casa para la venta, no dudes en llamarme, porque en un solo día te la podría vender. Yo vendo y compro casas, aparte ayudo a inversionistas, también rentamos comercial o propiedades no mucho, ni apartamentos, pero comercial sí, trabajo también con esa parte. Pues como les dije, es un placer estar acá con ustedes y contestarle todas las preguntas que tengan en este momento. Así que ya saben, quédense hasta el final de este video porque ahora es que viene lo más importante, todo lo que necesitan saber para comprar su propiedad aquí en los Estados Unidos. Como ven, esta es una hermosa entrada, miren qué linda, qué espaciosa, tiene sus sillitas para tomar el café en la mañana. A mí me encanta, se ve que el neighbor, o sea, los vecinos son súper, el vecino de ahí ya estaba feliz de vernos, saludándonos. Como diciendo, por fin tenemos nuevos vecinos. Ajá, no porque cuando alguien se va, ellos quedan tristes, ¿quién va a llegar? O sea. Y pueden ser ustedes si compran esta casa o cualquier otra, así que ya saben, vamos ahora a ver cómo está todo por dentro. Bien amigos, ahora aquí estamos con nuestra querida realtor Claudia, que nos va a dar información de toda esta casa, cuánto cuesta y por supuesto nos va a dar un recorrido de ella. Ok, soy súper emocionada de tenerlos acá. Es un placer poder mostrarles una de las propiedades que tenemos para la venta. No es mi propiedad de la venta, pero yo se la estoy mostrando a que la quiera comprar. Esta casa tiene un precio de 545. Es una super área, es Clayton. Usted sabe que Clayton está en crecimiento con todo lo de la 40. O sea, súper, tiene 3.100 pies cuadrados. Es bastante grande. Y lo mejor es que no tiene asociación, Homeowner Association, que es otro pago. Entonces es una buena oportunidad para los compradores. Bueno chicos, acá estamos mostrando el comedor principal. Esta es el comedor donde estaría la familia. La cocina está pequeña, pero súper cómoda para una familia de 4 personas. Ok, esta casa tiene 5 cuartos, pero en realidad son 4 porque tiene un pozo séptico. Entonces, usted sabe que el pozo séptico es por capacidad ya. De capacidad de gente. Entonces, pero podemos mostrar en un momentico, arriba hay un master bedroom, sorpresa. Ok, vamos a ver qué hay por aquí, porque esta casa se ve grandota. Por acá tienen, me encanta, mira. Mira esto, qué hermoso. Mira qué lindo. Y súper grande, ¿verdad? Súper para guardar. Para guardar toda la comida. El pantry. Exacto, este es el laundry. Bueno, la casa está ocupada, Wow, entonces como pueden ver,
O sea, es muchísimo mejor porque la gente se da una idea cómo pueden organizar. A mí me encanta mostrar las casas cuando están ocupadas porque a la gente le encanta ver cómo pueden organizar sus... Exacto, ya se imaginan, mira, aquí va a estar la lavadora, la secadora, si me cabe, no me cabe. Eso es un punto muy importante. Y por Sí. acá me imagino que es... Por acá me imagino que es el garaje. El garaje. Perfecto. ¡Oh, wow! Entonces para 2 carros. Un poquito desordenado porque claro, Pero ya como se se hace están una idea del moviendo. Claro. tamaño que tiene. Pero es porque se van a mudar, pues, y obviamente tienen toda la... En la María, que te todas las traje cosas. toda la información de la casa donde tú puedes ver exactamente los precios, todo exactamente lo que te interesaría. Así que ya saben, si ustedes quieren una propiedad como esta o como cualquier otra, van a contactar a Claudia, que por aquí abajo les vamos a dejar todos los datos de ella para que la contacten y van a tener una información para su futura casa como esta. Igual tenemos precios para todo tipo de personas, o sea, esto es una casa de 546. Claro, un poco Pero elevada. también tenemos precios para todo tipo de personas, hay diferentes propiedades, o sea, es para su alcance. Ok, vamos a ir ahora arriba. Bueno chicos, acá vemos el comedor del desayuno, tenemos la sala, podemos seguir por acá. Ujú. Vamos a ver qué más Oh hay my por god, aquí. miren los cuartos de las niñas, qué hermoso. Ajá. Ese sería el cuarto de para un adulto o una niña, sí, parece que es de una niña ahora, Ahorita es de una niña, pero, pero lo podrían organizar para la persona que quiera. qué hermoso. Y tiene su closet. Mira el baño, qué lindo, me encanta. Ese es el baño compartido. Ajá, como el baño del pasillo. Ajá, Y por acá... Este es otro cuarto. Mira qué lindo. Ellos tienen niños, pero se puede acomodar al... Oh, qué Ahí no, bonito. se puede acomodar a cualquier tipo. Los closets son súper espaciosos. Así que ya saben. ¿Cómo la ves? Ahora vamos arriba. Ok, aquí podemos ver que tienen un espacioso bonus room, lo pueden hacer como gimnasio, es lo que ella nos estaba comentando, Ujú. que puede ser gimnasio, puede ser cuarto, o sea, es up to lo que el cliente... A lo que ustedes quieran, imagínense, aquí pueden poner la sala de videos, De pueden ver la juegos. sala de juegos, lo que ustedes quieran, o inclusive Oficina. oficina. Me encanta tener una oficina acá. Así que ya saben lo que tiene esta casa. Mira el otro baño aquí, muy bonito, de acá arriba, súper, súper espacioso, súper cómodo. Wow, es bastante amplio. Y por acá, Por acá es otro cuarto, wow. está bastante grande. Aquí dice mom, o sea que aquí vive la mamá, a lo mejor aquí vive la abuela. Aquí vive la abuela, aquí podemos traer nosotros las familias latinas que vivimos con tantos familiares. Así que ya Eso es saben. perfecto para yo traer a mi mami a pasear. Y tiene un perrito porque ahí está la cama del perrito. Qué lindo. Este es el closet, ellos lo tienen como los juegos y organizar. Pero eso es un closet súper espacioso. Bastante espacioso. Vamos a ver qué más hay por aquí. Por acá vemos oh wow, eso es la oficina. ¡Guau! Eso es súper, súper, súper Es esa súper casa. grande esta casa, miren. Y mira es- ese otro cuarto aquí. mira esto aquí. Este sería como si ustedes quieren usarlo como máster, o sea, como si el cliente- Exacto. ¿Alguien edita video o hace música? Mira, alguien que está en nuestro mundo. Tú sabes, toda la gente está siempre en algo diferente, ¿verdad? Sí. Wow, esta oficina. Eso podría ser otro máster si ustedes lo quieren más, o sea, más privado. Mira, eso es lo que ella nos decía. ¡Oh, my De God! que acá arriba Está en la parte súper- del ajá. ático. El ático está súper, súper organizado que ustedes lo podrían usar como para lo que necesiten. ¡Wow! Lo puedes terminar y hacer algo aquí. Sí, Y acá podría tienes ser otro cuarto. Ay, no. ¿Qué les parece? O sea, lo que la gente está buscando ahora es eso. La gente está buscando comodidad, espacio, y ahora lo difícil de las casas es eso, que no hay mucho espacio. Pero esa casa está en muy buen precio. La verdad, con todo lo que yo he visto, esa casa está súper, súper bien. Sí, sí, está bastante económica. Y ya ustedes saben, si ustedes quieren saber cuáles son todos los datos o todos los tips que necesitan, papeleo y todo lo que necesitan para comprar una casa, al final del video van a encontrar a Claudia con toda la información. Es un placer poderles ayudar a toda la gente linda, a nuestros latinos que siempre están haciendo preguntas acerca de cómo pueden hacer su sueño hecho una realidad. O sea, que podemos ayudarle a hacerlo comprando su casa. Estamos en el porch, es un screen porch, o sea, cerrado para los animalitos, como para tener su desayuno. La ventaja de tener propiedad fuera de la ciudad, o sea, un poquito en las afueras, es que tienen muchísimo terreno, como pueden ver, es espacioso y se puede crear su propia oficina, o sea, cortar árboles
porque la propiedad va hasta allá, casi hasta la entrada de la calle. O hasta la avenida. Sí, Hasta la avenida. tú puedes cortar los árboles y o sea, hacer como un nivel, porque acá se deja poner piscina. El pozo séptico está localizado allá. Allí, en esa entonces ahí parte. no se puede colocar nada. Claro. Pero mira qué bonito, aquí podemos bajar. Vamos a ver la parte de afuera. Es lo que más la gente busca para hacer su grill, para hacer su carnita asada, la cervecita del fin de semana, los mire. amigos, mira qué lindo. ¡Ay, tienen gallinas! Tienen ¡Qué pollitos hermoso! y gallinas. Ay, no, y vieron allí tan lindo que tienen como para hacer un fireplace allá. Vamos a ver de aquel lado. Qué hermoso. ¿Qué piensan de esa propiedad? Déjenos acá abajo ustedes en los comentarios si comprarían esta casa por 500, ¿qué? 549, pero miren qué lindo. Por 549, pero miren todo lo que van a obtener por esa cantidad de dinero que la verdad, viendo los precios y como nos dice Claudia, ella ve casas todos los días, está bastante asequible por el tamaño que está mostrando. Buen precio, de verdad que sí, o sea, con todo lo que yo he visto en el área. ¿Cuánto sería el down si yo quiero comprar esa casa? Yo sé que depende de muchas cosas. Todo Ajá. depende, no podemos dar eso porque ya tendríamos que hablar con el lender, que sería el del banco. O sea, yo como realtor no les puedo dar exactamente eso. Podríamos hacer un estudio, pero cada persona es diferente. Eso es muy importante, o sea, ¿ves? tendríamos que mirar, hay para todo el mundo, Ok. dependiendo un down payment para esto, dependiendo qué tipo de crédito tienes, si vas a hacer un convencional, qué tipo de, cómo vas a comprar la casa. Entonces Ya. yo no puedo darles como un número porque no quiero ilusionar o Eso. ilusionar a nadie. Pero para eso, como ya les dije, quédense hasta el final del video porque ella les va a dar todos los datos con respecto a eso, a qué tipo de créditos pueden optar, a cómo debe estar el crédito de ustedes. Así que quédense hasta el final del video para que sepan todos esos datos. Bueno, aquí seguimos mostrando, aquí sería como un área que ellos construyeron, esto es algo que ellos hicieron para hacer como fuego, para comer marshmallows los niños. Allá vemos donde está el garaje, la entrada del Ujú. garaje. Y O sea, todo como lo que puedes estacionar en la parte de afuera del ya carro. tiene muy buen espacio, ¿no? O sea, la verdad es que es una casa muy, hasta allá está la propiedad, mira, o sea, es solamente que la gente no quiere cortar los árboles para tener más proteger aire. más la naturaleza. Bueno, ya saben, si quieren ver más propiedades como esta, pueden contactar por supuesto a Claudia. Les vamos a dejar por aquí todas sus redes sociales para que la contacten cuando vengan a North Carolina y quieren hacer su sueño realidad de tener una casa para ustedes. Pero no solamente si se quieren mover acá, también pueden ser inversionistas, porque hay mucha gente de otros estados que quieren invertir. Y acá Eso es una muy buena importante. opción porque todavía tenemos un nivel de precios accesible para inversionistas. Así que Comparado con otros estados, como ya ustedes saben. sí, así es. Bien amigos, como pueden ver ya pasamos por una propiedad de las que Claudia puede mostrar y tiene en su cartera y por supuesto ella ya nos dio algunos tips, pero aquí ella por supuesto se va a presentar y va a darnos toda la información. Bien amigos, ahora sí, cada vez que nosotros hacemos un video con respecto a propiedades, obviamente nos hacen muchas preguntas y hay unas que nosotros les respondemos hasta donde nos llega nuestro conocimiento y por supuesto hay muchas que quedan en el aire y para eso pues nuestra amiga Claudia nos va a ayudar. Obviamente yo recopilé varias, inclusive de nuestro en vivo, los que estuvieron en nuestro en vivo. Recuerden que tenemos en vivo todos los días viernes y vamos a comprometer a Claudia para que en uno de esos en vivos ustedes le puedan hacer todas las preguntas y así ella pueda responderle las que obviamente dentro de este video no podamos responder, ¿ok? Así que vamos entonces con la primera pregunta y una de las primeras preguntas, Claudia, es ¿qué papeles necesito para comprar mi primera casa aquí en los Estados Unidos? Bueno, eso es una buena noticia. Tenemos para todo tipo de personas, o sea, tenemos personas con Social Security, con estatus legal de residencia, ciudadanos, pero también tenemos para aquellas personas que desafortunadamente no tienen un estatus legal o que están en proceso. Tenemos para visas, para todo tipo de personas, o sea, hay diferentes bancos, porque bueno, les quiero explicar una cosa, mi trabajo no es, o sea, yo sé de banco porque trabajé en un banco y eso pues me da como la experiencia para explicarle a mis clientes, pero yo como realtor lo que hago es ayudarles a vender su casa, ayudarles a encontrar la propiedad Muy de sus importante. sueños, pero yo les ayudo, pero yo les busco, dependiendo tu necesidad, dependiendo lo que tú estás buscando, yo busco qué lender te puede ayudar. O sea, tenemos varios lenders que son los bancos los que te dan el préstamo. Hay bancos comerciales que conocemos, pero para aquellas personas que no tienen
de pronto un estatus legal o un Social Security. En este caso, ¿qué sería? Como el Tax ID. Como el Tax ID. Se los dije. Para aquellas personas que tienen Tax ID, muy buenas noticias, vienen cosas espectaculares para todas aquellas personas, porque es como no son bancos, pero es como instituciones, como unos prestamistas, como unos prestamistas que te ayudan a hacerte la vida más fácil y a comprar tu casa. O sea, ellos hacen todo el mismo trabajo, son legales, o sea, son algo muy fácil. Esa es una buena idea para todas aquellas personas que desafortunadamente no tienen pues como el estatus legal para comprar su casa. Y eso era lo que estábamos hablando en el en vivo, ¿verdad? En vivo, exacto. No necesariamente tiene que ser un banco. Muchas personas piensan que todo el tiempo los créditos los van a venir de parte de un banco. Aquí hay instituciones privadas que dan créditos a las otras personas, inclusive a veces te facilitan mucho más la vida o te piden menos cosas que los mismos bancos, ¿sabes? Para las cosas. Y especialmente cuando tienes algo como del crédito un poquito bajo, esas instituciones a veces tienden a ayudarte un poquito más. Y de eso vamos a hablar más adelante. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en el video para recordarles que si no se han suscrito a nuestro canal, no olviden suscribirte. Y para eso tenemos una amiga que los va a decir de una manera muy especial. Vea, mi amor, no se olvide de suscribirse, chévere live. Y por supuesto, también deben seguir a Claudia en sus redes sociales por si tienen alguna información y algunas dudas con respecto a todo lo de real estate. Así que ya saben, suscríbanse. Bien, otra de las dudas que siempre nos hacen y como lo que muchas personas preguntan: ¿cuánto dinero necesito para comprar una casa? Y quién más que nuestra amiga Claudia para respondernos esa pregunta. Bueno, la verdad es que la gente siempre pregunta eso. Obvio que tú tienes que tener algo de ahorrado en tu banco, tienes que tener organizado como esa parte, pero hay financieras que te dan hasta 100% de financiamiento. O sea, muy tú importante. En realidad lo que necesitarías es un poquito de dinero para el down payment. También hay instituciones que te ayudan a la asistencia de down payment, o sea, como el inicio. Esa es una de las preguntas aquí también. Muchas personas me dicen, o sea, como que ¿puedo recibir ayuda del gobierno? Hay muchas ayudas que te dan como para que tú puedas tener el pago del down payment. Como la inicial. La cuota inicial, como lo llamamos en nuestros países. Pero sí, hay instituciones que te ayudan, tenemos ayudas para todo, o sea, tenemos préstamos para todo tipo. Yo, viendo la necesidad de mi cliente, es donde lo ubico, con qué prestamista, con qué banco, porque les recuerdo, mi trabajo no es no soy prestar el dinero. No soy prestar el dinero. Yo les ayudo a encontrar su casa, a rentarla, a venderla, pero les ayudo con mi experiencia y con lo que el cliente, cada caso es diferente. Eso es muy importante. O sea, es muy difícil decirlo, pero en general hay muchísima facilidad. O sea, ¿cuánto dinero necesitas? Pues debes de tener unos 10,000 al menos para una propiedad. Como, ¿me entiende? Como unos como de una 200, promedio, exacto. Sí, como para el enganche, para el primer dinero que tienes que dar. Pero para los gastos de cierre. Para los gastos de cierre es eso. Pero como les digo, hay muchísimos beneficios y cada cliente es un mundo diferente. Exacto. Entonces tendríamos pues como que ir y mirar cada cliente. Yo los educo, yo tengo clientes desde muchísimos años que ni siquiera tenía idea de que iban a comprar su casa y les enseñé a cómo hacer su crédito, cómo comprar su vivienda, cómo ahorrar. Y eso es muy importante y ella nos acaba de recordar. Recuerden que yo los ayudé a solicitar su primera cuenta bancaria y la tarjeta de crédito y nosotros, cierto, sí. Porque pues conocemos a Claudia desde que llegamos aquí, ya vamos a cumplir 7 años aquí y Claudia desde que trabajaba en el banco pues siempre nos ha orientado mucho con las tarjetas de crédito, sí, porque ahí entonces es donde empiezan ustedes a construir su crédito. ¿Cuál sería el nivel de crédito que debería tener una persona o depende de alguna cosa? Sí, depende de qué tipo de institución. Pero una buena noticia es de una financiera que están tratando de abrir un programa para las personas con Tax ID que no tienen que tener un crédito tan excelente, porque sabemos que mucha gente no entiende cómo manejar eso. Exacto. Hasta 580. O sea, mira, que no es un crédito muy bueno. Es un crédito que apenas la persona está empezando a crear crédito, la verdad. A tener un crédito o que tiene un crédito bajito, entonces es una buena noticia. Pero usualmente todas las instituciones al menos un 640 para poder tener. Mira, para los que no ven desde afuera, déjenme aclararles eso. Aquí en Estados Unidos se manejan los niveles de crédito. Desde 500 son las personas que están empezando a construir crédito o tienen un bajo crédito. Y de 700 hacia arriba ya es excelente crédito. Claro. Eso ya va a depender, inclusive ese crédito pudiera ser que dependa de cuánto dinero te van a prestar o el down payment que tienes que dar para una casa. Eso varía mucho, así que siempre tengan eso consciente. Aquí
la gente depende del crédito. Mucho, Y mucho. también una cosa muy importante, déjame aclararte, o sea, no solamente es tener excelente crédito, porque tú puedes tener muy buen crédito, pero no tienes un ingreso que soporte. Entonces Ese es otro dato. los bancos lo que miran es eso, o sea, cuánto tú ganas, Exacto. cuánto tú tienes dinero, porque la idea no es que tú compres tu casa y al año la pierdas. Exacto. Entonces, el banco te puede prestar, pero a mí me preguntan cuánto dinero, cuánto Ella puedo. recibe mensual. Pero tú me tienes que semanal. decir cuánto ganas y dependiendo tu capacidad es lo que nosotros le ayudaríamos a decir, bueno, esto es lo que tú calificas para un Sí, préstamo. la verdad es que sí. Si nos dimos cuenta cuando nosotros compramos esta casa, nos recuerdo que muchas veces las personas que nos prestaban nos decían, mira, los prestamistas ven más que tú tengas una entrada fija, si sea Eso. poquito, pero que sea fija, Es lo a más que esté importante. fluctuando entre gano mucho, gano poquito, gano mucho, porque quiere decir que tú eres una persona que vive de los negocios, que en un momento puede estar muy bien, como que otro día puede estar muy mal. Por eso es que muchas veces las personas que tienen salarios fijos tienden a Es tener muchísimo más fácil. mucho más fácil. Pero hay mucha posibilidad porque tenemos muchísimos latinos que tienen sus propia compañías, compañía, que tienen exacto. y que ganan con 10.99. Expliquémosle a la gente que es Oh. una 10.99, es una persona que maneja su propio negocio, entonces no tiene como una entrada respaldada como Exacto, no, un no cheque pertenece a una compañía a una gigante. compañía o pequeña, pero entonces estas personas siempre o sea, al final del año no reportan todo lo que ganan porque uno puede reducir muchos gastos, pero si tú estás planeando o quieres comprarte tu casa, por favor, o sea, como que asegúrate con la persona, tu contador, la persona que te maneja tus impuestos, antes de hacer tus impuestos para poder que tengas la oportunidad, especialmente para aquellas personas que ganan o sea, que ellas mismas se pagan semanal y que no tienen como una entrada Una con entrada W2. Bueno, entonces ya saben, muy importante, aunque tú ganes o te reporten tus taxes con 10.90, 10.90 es 10.99. 10.99, ¿ves? Somos sole proprietor. Es lo más importante tener una experta aquí. O sea, que aunque tengas con 10.99 o con W2, esa sí me la conozco porque esa es la que yo recibo, pues lo importante es hablar con tu persona que te hace los taxes para que tengas ya por ahí un papelito adelantado. Una idea, sí. Y otra cosa muy importante es que la gente, muchísimas personas que ganan así o que tienen una pequeña empresa de landscaping o cualquier empresa pequeña, a veces pintura. empiezan a ganar en efectivo, no organizan su compañía y la idea es que organicen todo para poder que hagan sus taxes y tengan al menos 2 años reportados. Oh, 2 de años. taxes. eso Lo es muy mínimo son importante. 2 Importante. años. 2 años de crédito, 2 años de taxes, pero como les dije, vienen muy buenas oportunidades para aquellas personas. Hay préstamos con las cuentas bancarias. Si tú tienes una cuenta bancaria y pruebas que entra tu dinero, hay préstamos hay oportunidades para esas personas. Pero eso sería un video más adelante. Oh, sí. Y te invitaría a una persona especializada en eso. Ah, muy importante. Bien, amigos, otra de las preguntas es, ¿cuáles son los tipos de crédito y cuál es el mejor para compradores por primera vez? Y por supuesto, nuestra experta nos va a ayudar con eso. Bueno, los tipos de créditos comentamos hace un momento, o sea, dependiendo del range del crédito. Pero lo que vamos a contestar ahora es acerca de qué tipo de propiedad van a comprar. Eso es muy importante. O sea, si la persona tiene un ingreso bajo, no tiene para el down payment, que usualmente es el 20%, hay también propiedades que se pueden vender o créditos que pueden hacer con el 3.5. Esto tiene diferentes categorías, que no los quiero enredar con el cuento. Hay FHA, hay convencional. Pero si una persona quiere, por ejemplo, no tiene suficiente dinero o su ingreso es como, ¿me entiende? Como poco. Exacto, que no es tan alto Que, el es como que no ingreso. es muy alto, entonces ellos pueden obtener un préstamo a las afueras de la ciudad, Oh. que eso tiene un tipo, y No, no entonces sabía. ahí es donde tienen ayudas a 100% financiamiento. Oh, 100% 100% financiamiento, Eso es muy solamente importante saberlo. solamente tendrían que tener como el dinero para el enganche, ¿cómo lo llamaríamos? Como el En dinero español. para Esto se para llama- la inicial. Para la inicial. No solo la inicial, sino que ahora cuando tú compras una casa tienes que como que para que el dueño la saque del mercado, eso se llama un due diligence. Pero para que la gente, nuestros latinos que están en otros países, Como entiendan, retener la propiedad, pues. como para no que la te, negocien como con para alguien que más. te separen la propiedad, Ah, como cuando ponle, oye, sacan la propiedad del mercado. para eso. que saquen la propiedad del mercado Y tú tienes nadie que dar. más pueda como O sea, que decir la quiero freecen, comprar. La freecen mientras que miran si tú cualificas. Otra cosa muy importante que les quiero aclarar es cuando la persona empieza a comprar una propiedad en Estados Unidos, tiene que tener una precalificación de muy una importante, institución, importante. puede ser de un Sí. banco, pero cuando vamos a como la cita que hicimos anteriormente,
yo tenía que, o sea, si fuéramos a hacer una oferta, yo tengo que mostrar la calificación de mis clientes. Para Entonces, aclarar, Claudia, ¿qué es una precalificación? Porque mucha gente que nos ve de afuera, de Sí. Uruguay, Chile, Argentina. Ok, es como cuando tú vas al banco y dices, bueno, eso es lo que yo gano, eso es mi crédito, esos son los ingresos que yo tengo, cuánto yo califico para tener una propiedad. Como comentamos ahorita, depende de lo que tú ganes, porque tú no puedes pretender que ganes 50,000 y te puedas comprar una propiedad de 1,000,000, porque Exacto. entonces no te alcanzaría para pagarlo. Entonces todo eso lo tendríamos que mirar. Como les digo, o sea, cada caso es, cada mundo, cada persona es un mundo diferente. Así entonces que ahí podrían, o sea, tendrían que buscar un realtor que les ayude, una institución financiera que los ubique. Y para eso está Claudia. y la para realtor. eso, por supuesto, Claudia, dinos cuál es tu Instagram. Obviamente eso va a salir por aquí. En alguna parte del video nosotros vamos a poner, cuando aquí les esté editando, el Enfrente de Claudia. Instagram. Bueno, les de quiero Claudia. aclarar una cosita también. Yo tengo la licencia en Carolina del Norte. Oh. Yo podría referir a otros clientes en otros En otro estados, estado. con otras personas que Ok. trabajamos. Entonces, pero en cualquier estado, o sea, tú vas a encontrar como esta información. ayuda. Mi teléfono es 919-961-7513. Mi Facebook es Claudia Alzate y mi Instagram es Claudia Alzate Realtor. Así que todo eso va a estar Todo por va a aquí, estar no se apareciendo preocupen, y en la descripción Muchísimas gracias. para que puedan contactar a Claudia si vienen a mudarse aquí a North Carolina o si quieren inclusive tener asesoría con ella, pues ella les va a atender, así que ya saben, contacten a Claudia por ahí en sus redes sociales o su teléfono. Perdón, muchísima gente quiere invertir en Carolina del Norte. Ese es Sí. otro O punto. sea, yo tengo clientes que se están moviendo por el trabajo o por la tranquilidad o porque sus hijos están creciendo, y Carolina del Norte es uno de los estados muy buenos para las Sí. Eso universidades. lo vimos anoche muy, en muy el en bueno. vivo. Entonces tenemos muchísimos. Bueno, yo soy una de las personas que me mueven de Nueva York. Ya porque- bien, nuestros amigos de Nueva York, aquí tenemos una ex neoyorquina. Porque mi hija estaba pues como en la edad de empezar la high school y de entrar a la universidad. Yo dije, bueno, es más fácil cuando tú vives en el estado para entrar a una universidad local, no tienes que pagar fuera del estado. Exacto. Entonces tenemos muchísima gente que se está moviendo de otros estados, gente de Miami, porque en Carolina del Norte todavía está en el estándar de económico y que no necesitas tanto dinero para Exacto, comprar. si lo Otros comparamos estados con son otros. muy, muy difícil. Sí, la verdad que es bien balanceado este estado, tiene mucha calidad de vida, muchos lugares que visitar y la calidad de vida aquí es muy, muy y buena. el clima, El a mí, clima, mira, el clima estamos es- en marzo y mira, Y nosotros mira cómo andamos, estamos, yo el porque clima sufro de está- frío el y mi clima esposo porque está espectacular. fashion. Pero la verdad es que y ya de eso hemos hablado mucho, hemos comparado Nueva York con Carolina del Norte, hemos comparado Nueva York con Florida, y recuerden que en North Carolina Claro. como tal te ofrece muchas cosas Y maravillosas. para eso tenemos un video de Carolina del Norte versus Nueva York, espero que ya lo hayan visto, así que cuando este video sale, ya aquí el Espectacular. video ya salió, así que vayan y véanlo y dejen los comentarios aquí si lo vieron y qué les pareció. Quédense porque hay más información. Bien amigos, vamos con la última pregunta, pero como es la última pregunta, vamos aquí a comprometer a nuestra amiga Claudia que nos acompañe próximamente en un en vivo para que ella pueda responder todas las dudas, porque sé que este video le va a traer muchas más dudas, van a tener muchas más inquietudes. Pero vamos ahora entonces con la última pregunta. Claudia, las personas están preguntando, ¿una persona de turista puede comprar una casa o alguien que no tenga un estatus definido aquí en Estados Unidos? Bueno, mencionamos anteriormente de que una persona sin estatus Con el Tax ID, ¿cierto? definió con Tax ID, pero hay turistas que tienen un tipo de visa de turistas, es diferente, esos serían inversionistas. Ok. Sí se puede, es un poquito más costoso porque pues Más tiene que billete. tener como Más dinerito. más dinero porque como no vive acá, o sea, Exacto, legalmente no O sea, vive no acá. hay manera de demostrar. Pero si es un turista Ujú. que vive en Carolina del Norte, ya residente de Carolina del Norte, sin estatus, pero reside en Carolina del Norte, Exacto. esas personas pueden comprar si tienen un Tax ID, y tener un Tax ID es súper fácil. Es súper fácil. O sea, ya. hay muchísimas maneras, ya tú puedes contactarte con las personas que... Hay bancos que hacen Tax ID, hay personas Claro. que hacen... te entonces- hacen el Nosotros lo papeleo. explicamos en el vivo de la semana pasada, así que vayan a ver ese en vivo si no lo vieron. Ahí dijimos un dato de quién o qué banco sacaba Tax ID, vayan a verlo. Pero si tenemos personas de otros países que quieran invertir, Ajá. sí se puede. Como inversionistas Ah. pueden comprar. Ujú. Preferiblemente en cash, o a ellos les darán Crédito. algún crédito. No, porque no tienen ningún documento ni pruebas, por eso dice inversionistas, porque van a invertir en Ah, este. Ok, en entonces esta propiedad. si ustedes tienen su dinerito y quieren venir a comprar, pues ya saben a quién contactar.
en todas sus redes sociales. Por supuesto, recuerden que se las vamos a dejar por aquí para que ustedes, si tienen alguna duda aparte de todo esto y no quieren esperar el en vivo, pues le pueden escribir a ella directamente, porque ella con gusto le va a responder todas sus dudas y los va a ayudar, ¿cierto, Claudia? Claro que sí, si quieren también puede ser por email, o si pueden por correo electrónico. Lo más fácil es las redes sociales, que todo el mundo, y estamos conectados todo el tiempo. Por acá vamos a estar dejando las redes de Claudia, y obviamente toda en la descripción del video van a estar todas sus redes, tanto Facebook como Instagram, y también su correo electrónico, y ella dijo aquí su teléfono, así que ojo, claro, por los hombres, ella es casada. No me la vayan a piropear, pues, no, porque nuestra amiga es colombiana, muy linda, ¿ok? No, mi amor, y le vayan a estar pidiendo, Claudia, mándanos un saludo de Papayeto. No, no, mira, papito, no les voy a dar ningún saludo. Ahí tienen, pues. Pero para mí fue un placer haberlos acompañado, y pues por supuesto haberlos ayudado. No, con todo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Por supuesto, aquí con ya todas estas preguntas respondidas, o tratar de responderles todo esto, les vamos a decir muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado nuestra invitada y por supuesto todos sus tips y toda la información que ella trajo para ustedes. Por supuesto, nos vemos en un próximo video. Recuerden los en vivo los días viernes, y además recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, seguir a Claudia en sus redes sociales para que ella les dé toda la información que necesitan. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, gracias.